Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. Hoy abordaremos un tema que, como venimos haciendo en distintos programas, no podemos dejar de lado el impacto que ha tenido la pandemia. Y este tema puntualmente afecta a las mujeres. Me refiero a lo que se refiere como, o que estamos conociendo o sensibilizándonos más sobre el tema de políticas de cuidado. Habitualmente las mujeres trabajamos 1, 2 y más jornadas, y sobre este tema de este trabajo que se realiza pero que no tiene un pago, que no tiene una remuneración, vamos a hablar con la doctora Erika Montaña, que nos acompaña hoy en Piso. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, siempre hemos hablado de las tareas domésticas, de la falta de democratización de los roles dentro del hogar, pero hoy por hoy estamos puntualizando más en lo que se denominan las tareas del cuidado. Es importante mencionar a qué nos referimos con esto. Cuando hablamos de prácticas de cuidado nos estamos refiriendo específicamente a aquellas actividades, roles, funciones, papeles que de suyo se le asignan a las mujeres y que tienen que ver con la atención del hogar, las tareas domésticas y los cuidados hacia las infancias y las personas adultas. Bien, como vos decías en la introducción, hemos ya tenido un aporte bastante importante del feminismo cuando se visibilizó las dobles jornadas y las triples jornadas. Sin embargo, bien como vos también planteabas, durante la pandemia y en lo que va de este año, las prácticas de cuidado se han profundizado y son nuevamente objeto de estudio y de preocupación para las economías y las producciones de los países. La reproducción y la exacerbación de las prácticas de cuidado al interior de las familias, perjudicando las jornadas laborales y también el estado de bienestar de las mujeres, se ha hecho bastante presente. Entonces hoy nos estamos dedicando a poder primero conceptualizar, hablarla, ponerlas en palabras, dejar de invisibilizar estas prácticas y ver de qué manera se pueden encontrar alternativas y estrategias para atenderlas y disminuir estas brechas. En general, la sociedad, nuestras comunidades, ¿son sensibles a estos temas? ¿Se los percibe o estamos todavía en esto que vos mencionás en etapa como de estudio, ¿no? Vamos en una transición, digamos, vamos en una transición que a veces se detiene, como sucedió en el 2020, detenerse en los estudios de género o aprender sobre el estudio de las mujeres es un retraso. Porque si no avanzamos en esa línea, quiere decir que estamos visibilizando algunas resistencias, o por lo menos se están presentando algunas resistencias de cómo interpretar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres. Tiene que ver con estas cuestiones. Pensar en las desigualdades y cómo aportar en acciones que igual oportunidades para las mujeres y para los hombres y las disidencias, no es una tarea sencilla porque todavía en el ámbito de la economía, de la producción, en el ámbito del trabajo, en la interpretación de las políticas laborales y en las políticas productivas y reproductivas, las mujeres siguen estando en una condición de desigualdad. En cantidad de horas que le dedican en relación a los hombres. Esto incluso tendríamos además que hacerle un corte o visibilizarlo por sectores sociales. No es lo mismo para una economía familiar que reproduce la doble jornada dentro del servicio doméstico, por ejemplo, una mujer que trabaja en servicio doméstico y que llega a su casa y sigue con la misma tarea. O sea, hay ahí una doble y triple jornada desde el mismo rol. Eso por un lado. Y por otro lado, la economía mundial, la economía familiar,
entiéndase esto, una economía mundial que se sostiene a través de las economías familiares, asigna un tiempo que no tiene costo, que no se contabiliza y que no se visibiliza con las prácticas de cuidado. Ninguna familia podría avanzar económicamente si tuviera que asignarle un presupuesto a las tareas que las mujeres desarrollamos. En la casa y en el cuidado, aún aquellas mujeres que trabajamos fuera de la casa. Vamos a dar un ejemplo porque por ahí esto es como más práctico. Es muy importante. Las diferencias entre hombres y mujeres que les asignan tiempo a las tareas de cuidado son entre 2 y 4 horas semanales. Las mujeres le dan a este tiempo a las prácticas de cuidado. Entre 2 y 4 horas semanales más que los hombres. Esto multiplicado por las 4 horas del mes, por los 12 meses del año y por la cantidad de años que las mujeres somos económicamente productivas. Entendamos también que las mujeres, hay un ideario de que las mujeres empiezan su aporte en la producción o en el aporte económico de una familia a muy temprana edad, cuando, por ejemplo, cuidan, hacen tareas domésticas, cuidan a los hermanos, las hermanas, o hacen tareas domésticas desde muy temprana edad. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, con mujeres de más de 60 años que están jubiladas, que también se les asigna tareas de cuidado, claro. Con lo cual la franja etaria es muy amplia y esto no está contabilizado, digamos, no hay dentro del mercado laboral una cuota o un monto asignado, pero las familias sí se sostienen con esto. Claro, no está asignado de manera que se le retribuya a la mujer, sin embargo esto sí genera beneficios si pensamos en los productos brutos internos de un país, en la propia economía familiar, ¿no? Sí. Digamos, ahí es esa situación de desventaja y que amplía las brechas de desigualdades. Exactamente. Esas brechas, si las pudiéramos poner en costos, siempre las mujeres están en desventaja porque es un trabajo no remunerado. O sea, no hay una remuneración en este concepto tradicional de trabajo, claro, que tiene que tener un sueldo, una obra social, una asignación, alguna remuneración. Como esto no está dentro del trabajo formal, el ser ama de casa o el ser cuidadora, no lo podemos contabilizar, pero sí los últimos estudios que ha hecho el Ministerio de Economía de la Argentina en su Secretaría de Economía e Igualdad muestra todas estas brechas que son muy importantes, cantidad de horas entre hombres y mujeres, posibilidades de ascender en la escala de cargos de gestión. Para las mujeres siempre es más costoso, es más difícil, no se contabiliza en esa mirada de ascenso para cargos de gestión y de conducción, por ejemplo, los periodos de maternidad, que son entre año y medio y 2, que las mujeres le dedicamos al embarazo, la crianza, la alimentación y el cuidado de la infancia, hasta que se pueden compartir estas tareas. Y así en muchas otras, en otros rubros donde las desigualdades no son visibles o si no las hacemos visibles desde los estudios de género, es muy complejo que se puedan interpretar en un sistema de producción y de reproducción. Por eso yo te consultaba cuánto de sensibilidad, de sensibilización hay, además, bueno, no solo en las mujeres, sino en las políticas públicas, ¿no? Respecto de esto. Bueno, vos marcabas esto del Ministerio de Economía, que se ha dado un trabajo con Mercedes D'Alessandro puntualmente en esto, ¿no? Pero es probable que ni siquiera la propia población femenina esté asumiendo que esto le corresponde, ¿no? Es muy probable esto que vos decís que se dé así, que las mujeres no podamos como conceptualizar o darle una trascendencia a estas prácticas y cómo disminuye la capacidad de organización de las mujeres, de disponer de un tiempo libre o de cómo obtura las carreras de perfeccionamiento, claro, el estudio, mejorar tu condición laboral.
Y hay como un desconocimiento también de cómo estas tareas, estas prácticas de cuidado pueden ser compartidas en más personas dentro del hogar. Hay otra situación que todavía no está siendo sencillo poder destrabar, que es cómo hacemos cómo analizamos la población. Todavía la analizamos de manera binaria. Claro. Entonces, cuando hacemos estos cálculos presupuestarios, no podemos todavía incluir las dificultades en el sistema productivo de las comunidades, de las disidencias, de los colectivos LGTBIQ y más. Y esto también sigue siendo un problema porque nuestros análisis son binarios todavía. Te iba a preguntar, y ya para cerrar, bueno, decíamos que la pandemia tuvo un impacto fuerte en la población, particularmente en las mujeres, mayoritariamente, en las disidencias, como vos bien marcás, por el tema sobre todo de la discriminación, ¿verdad? Pero además porque se fueron cortando por las medidas sanitarias del ASPO fundamentalmente, las estrategias más informales de trabajo, ¿no? Y esto también agudizó la situación de precarización y empobrecimiento de las mujeres de sectores populares. Sí, esto en el estudio que vos mencionabas se nota bastante, se refleja con los números cómo los sectores menos favorecidos, y dentro de los sectores menos favorecidos, los empleos informales, las mujeres fueron mayormente castigadas y es el sector donde más cuesta insertarlo nuevamente a alguno de los sistemas educativo o alguna política pública. Si las políticas públicas apuntan, esto que vos planteabas recién, apuntan a disminuir la brecha, por supuesto, tienen que tener una perspectiva de género, porque tenemos que mirar que estas desigualdades no se acrecienten, sino que justamente se disminuyan las posibilidades de discriminación de género hacia las mujeres y las disidencias. Y también por sectores sociales. La posibilidad de que las mujeres participen del sistema informal es mucho más frecuente que los hombres. Y vamos a dar un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, el oficio de soldador, de plomero. ¿Para quién está pensado? Para los hombres, y adquieren rápidamente, si hacen un curso de plomero, adquieren una matrícula. Entonces rápidamente ingresan a un sistema formal, mientras que las mujeres no hay ninguna forma ningún medio de formalizar su servicio doméstico. Claro. Si no las blanqueamos las mismas mujeres, ¿no? Esto también hay ahí una cuestión de clase. ¿No? Entonces, cómo las políticas públicas laborales tendrían que tener esta mirada de poder, cómo formalizamos el trabajo de las mujeres, como ya lo hemos hecho con los hombres. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Erika, con este por tema. Favor. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar en el próximo bloque y está enganchado este tema, tiene que ver con el presupuesto universitario con perspectiva de género. En unos instantes volveremos con Ulpan TV. Bueno, en este bloque vamos a contar con la presencia de Victoria Aguirre. Ella es secretaria económico-administrativa de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo estás, Victoria? Así es. Buen día, Moni. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, veníamos hablando con Erika Montaña en el bloque anterior sobre las brechas de desigualdad, sobre el impacto que había tenido la pandemia a raíz de las medidas sanitarias del ASPO. Y bueno, era importante poder abordar el tema del presupuesto de la universidad que por primera vez se hace con perspectiva de género. Y yo recordaba que hace un par de años, unos cuantos años, había entrevistado a Clara Coria, que era una persona que se dedicó, digamos, a estudiar, una académica que se dedicó a estudiar el manejo del dinero y que hacía referencia a esto, que las mujeres manejaban el dinero chico de la casa y los varones las grandes sumas o las propiedades y demás. Así que bueno,
teniendo en cuenta que a vos te toca la parte del manejo del presupuesto, quería preguntarte cómo, bueno, siguiendo con esta línea de las brechas de desigualdad, ¿qué cosas se tuvieron en cuenta para pensar el presupuesto? Bien, bueno, el primer reconocimiento es: existen brechas de género que nos atraviesan, que son estructurales. Entonces, ante la existencia de estas brechas tenemos dos alternativas: o las consideramos a la hora de formular el presupuesto, o hacemos de cuenta que no existen y presupuestamos, corriendo el riesgo incluso hasta de ampliar estas brechas si no consideramos los posibles impactos. Obviamente hemos tomado la decisión, y es un poco el motivo de esta charla, de presupuestar considerando las brechas que existen actualmente y que atraviesan también a nuestra comunidad universitaria. Y el objetivo que persigue un presupuesto con perspectiva de género es justamente demostrar dónde están puestos los esfuerzos de la institución en pos de acortar estas brechas hasta que desaparezcan. Eso es un poco lo que intenta demostrar un presupuesto con perspectiva de género. A partir de técnicas de clasificación de los gastos y de las partidas de cada uno de los programas institucionales, ponemos el foco en aquellas partidas que están específicamente destinadas a mujeres o diversidades, o bien que si bien no están específicamente destinadas a estos colectivos, nos van a permitir reducir las brechas de género que existen hoy. ¿Esto implicó a todo el equipo trabajar en esos indicadores, reunir la información? ¿Cómo fue ese proceso, Vicky? Efectivamente, bueno, el proceso arrancó en el año 2019, sobre finales de 2019, contamos con el asesoramiento de Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista feminista, que nos dio el puntapié inicial para arrancar con este proceso que en primer término nos significó la necesidad de relevar cuál es la situación actual, para tener un mayor conocimiento de los números que atraviesan sobre todo a nuestra comunidad universitaria, para después empezar a proyectar, bueno, a quién están dirigidas nuestras políticas y tener un conocimiento más acabado de nuestra población. En ese sentido tuvimos todo el año pasado para trabajar en la formulación de estos indicadores, para recabar la información necesaria y también para seguir reuniéndonos con otras referentes feministas, como es el caso de Ana Falú, o de Mercedes de Alessandro, quienes han sido muy generosas a la hora de ofrecernos su tiempo para avanzar en este proceso de relevar cuáles son las necesidades y cómo impactan estas brechas que sabemos que existen en la sociedad, puertas adentro de la ULPAM, digamos. Te iba a preguntar esto, ¿no? Hay un proceso que lleva un tiempo y supongo que vos, formada en la universidad y en las carreras como contadora pública nacional, es un antes y un después según se considera la categoría de género a la hora de analizar, ¿no? Definitivamente. Yo digo que lo más gráfico que me queda es como ponerte un par de anteojos que no te los sacás más. Una vez que uno empieza a analizar la realidad con perspectiva de género, es un camino de ida. Y en este sentido, trabajar un presupuesto con perspectiva de género es un proceso de sensibilización muy rico, puertas adentro de los programas institucionales, porque nos ha permitido reunirnos con cada uno de los directores o las directoras de los distintos programas que tiene la universidad a lo largo de todo el año, con el acompañamiento de las referentes que te nombraba o del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros que también tiene la universidad, y empezar a incorporar esta mirada que implica, siempre digo que presupuestar con perspectiva de género no es hacer un presupuesto exclusivamente para mujeres, claro, sino tomar los programas que existen hoy y mirarlos con otros ojos para ver cómo pueden convertirse en una herramienta que nos permitan acortar estas brechas que hoy impactan puertas adentro de la universidad y en la sociedad en general. Y en esto, por ejemplo, estamos pensando en qué significó el programa de becas o qué significa el programa de becas y otro tipo de recursos que tiene la universidad, ¿no? ¿Cuáles serían por allí aquellos que te pudieron haber sorprendido cuando te tocó trabajar con los números? Bien, nosotros para clasificar las partidas utilizamos una clasificación base que se llama The Sharp, que es la que impuso Australia en la década del 80 y fueron tomando otros países, incluso es la que tomó
nuestro país y le hicimos una pequeña adaptación, pero básicamente lo que hace esta metodología es clasificar en primer lugar las partidas específicamente destinadas a mujeres, en segundo las que permiten acortar brechas de género, en tercer lugar aquellas partidas que tienen un potencial impacto pero que hoy en día todavía no está materializado como política, y otros gastos. Nos encontramos, por ejemplo, con un campo de acción muy amplio en el programa de transporte de la universidad. Bueno, ya abordaron el tema de las brechas de género y lo que implica el uso del tiempo de las mujeres en función del tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Y en ese sentido el programa de transporte es una herramienta que permite ayudar a las mujeres a optimizar sus tiempos, a aquellas mujeres que viajan hacia el campus del centro universitario, y también como una política de seguridad, que la seguridad es otro tema clave si pensamos en política con perspectiva de género. En ese sentido, nos sugirió Ana Falú implementar un sistema de paradas intermedias en el último turno de colectivos, que ya es a la noche en invierno, para que las mujeres que viajan desde el campus se puedan bajar en stops intermedios si así lo solicitan. Claro. En lo que es becas, nos encontramos, por ejemplo, con una beca que se creó allá por el año 2012 que apunta a financiar jardines maternales para aquellos o aquellas estudiantes que tienen hijos o hijas a cargo. Y en ese sentido nos encontramos con esta realidad. La beca financia jardines. Cuando nosotros vemos el mapa de jardines de la ciudad, tenemos una gran concentración de los mismos en un radio de 10 cuadras en el centro de la ciudad. Ahora, cuando vemos el domicilio de las personas becarias que solicitan la beca, no están cerca de los jardines maternales. Entonces, y ahí se le aumenta el costo, digamos, ya sea en transporte, en tiempo y todo eso. Y empezamos a ver que una política que está pensada para dar respuesta a determinadas necesidades no está dando soluciones realmente. Y ahí es donde surge la necesidad de, bueno, tenemos este programa, está bueno, pero hay que darle una vueltita y repensarlo para que se convierta en una política que efectivamente dé soluciones. Y en esto hay resistencias, vos notás, digamos, que bueno, otra vez con este tema, o pasa, digo, a lo mejor no entre las autoridades que deciden y toman una decisión política al respecto, ¿no? Pero cuando se tiene que discutir estos temas. Yo creo que nos hemos encontrado con dos resistencias. La primera fue advertida por Corina. Salimos a buscar una información que no existe. Salimos a relevar qué pasa con la retención en mujeres y en varones, qué pasa después con... Tenemos un fenómeno que es la feminización de la matrícula. Ahora vemos que más mujeres llegan a la universidad, pero no necesariamente más mujeres se gradúan. Claro. Y menos aún, no hay un correlato con la matriculación de esas mujeres, con la inserción laboral de esas mujeres. Y toda esa información tuvimos que salir a buscarla y no existía. Entonces, o existía, pero no con esta mirada. Entonces, la primera resistencia es de quien debe proveer estos datos, claro, y se tiene que poner a hacerlos. Claro. Porque es un análisis nuevo, es una dinámica que modifica también la propia práctica laboral. Exactamente. Hacia adentro, en ¿no? ese de cada área. En ese sentido tuvimos una colaboración enorme del Departamento de Estadísticas, dependiente de la Secretaría Académica, con quien trabajamos codo a codo todo el año para ir generando todos estos indicadores. Pero bueno, la pregunta es ¿quiénes son las destinatarias o los destinatorios de cada una de las políticas institucionales? Sí. Esa es la información que salimos a buscar. Y después la otra resistencia creo que es tal vez un poco de miedo a que sea... o a la idea equivocada de que el presupuesto con perspectiva de género es un presupuesto hecho por mujeres y para las mujeres. Claro. Y nada más lejos que eso. Claro. Entonces, siempre cuando arranco a hablar de este tema, arranco diciendo, bueno, no se preocupen, no somos mujeres presupuestando exclusivamente para mujeres, se trata de otra cosa. Y bueno. Pareciera que siempre hay que estar dando esa explicación cuando los presupuestos han sido elaborados, mirados desde una perspectiva hegemónica, totalmente androcéntrica, ¿no? Absolutamente. Entonces... Siempre se pensó en las finanzas como una cuestión absolutamente disociada del género. Claro. Las finanzas y la administración en general. Y nos hemos propuesto, y de hecho el presupuesto no es la única medida que hemos tomado en este sentido, humanizar y juntar estos conceptos. O sea, no necesariamente tienen que ser caminos separados. Claro.
Claro. Sí. Por allí, de acá a un tiempo, se puede llegar a evaluar qué impacto ha tenido el presupuesto. No sé si está eso previsto o no, pero podría ser una posibilidad para ver en los beneficios que ha tenido en su comunidad universitaria. Definitivamente. El proceso arranca con la sensibilización, la presupuestación y necesariamente sigue con el control de la ejecución y la rendición de cuentas. Claro. En ese sentido, se ha presentado un proyecto para crear un programa institucional de género y sería muy interesante, si esto finalmente se concreta, generar una unidad de monitoreo en el marco de ese programa institucional. Claro, porque eso permitiría ver lo del presupuesto y ver que esta política con perspectiva de género hacia adentro de la comunidad tenga su impacto, ¿no? Y se pueda analizar. Definitivamente. Bueno, Victoria, te agradezco mucho el tiempo en esta entrevista y bueno, el presupuesto se aprobó, ¿y con qué monto? 2.473 millones de pesos. Ha sido un presupuesto desde el punto de vista numérico muy bueno para nuestra universidad, porque nos ha permitido recuperar la posición histórica que la ULPAM tenía en la distribución global del presupuesto del sistema universitario. Tiene un incremento del 93% respecto del presupuesto aprobado antes, en el 2019, con lo cual nos ha permitido hacer un diseño más que interesante, poniendo el foco, por ejemplo, en los asuntos académicos. Ciencia y técnica tiene un incremento del 128%. Ha sido un presupuesto muy bueno para nuestra universidad el de este año. Y con perspectiva de género, ¿hay más en el país o aparece como un poco inédito? Es bastante incipiente la experiencia. Intenté relevar experiencias de otras universidades y no encontré ninguna, con lo cual asumimos el riesgo de ser los primeros. Es una experiencia incipiente también a nivel estados, o sea, por primera vez en nuestro país este presupuesto de este año tiene perspectiva de género. A nivel sudamericano hay experiencias interesantes, pero muchas veces a nivel comunal y no a nivel nacional. Claro. Pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, México está un poco más avanzado, pero bueno, definitivamente cada vez más son los países o las comunas o las provincias que se suman a iniciativas de este tipo porque es una necesidad. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mani. Bueno, a ustedes por estar ahí, también les agradecemos y continuamos la próxima semana con ULPAN TV.